muy próximos del primer punto donde vamos a bajar y hacer la primera caminata. Así que tengan en cuenta lo que van a llevar para la caminata. Son 20 minutos, 25 minutos que nos va a llevar la caminata. Vamos a ir a ver petroglifos, grabados rupestres o arte rupestre. Van a darse cuenta de que los arqueólogos no dan nombres de los posibles pueblos que hayan hecho los trabajos. Se estima que estos petroglifos se han empezado a hacer allá por el 500, el 600 a.C., hasta después de la llegada de los españoles, por diferentes pueblos y en diferentes épocas. En ese entonces, habitando la región, el noroeste argentino, hubo pueblos identificados como Condorhuasi, Ciénaga, Aguada, los Diaguitas, por último los Incas. Más de uno de ellos habrá pasado por el cañón. Pero si ha hecho alguno de los trabajos, nadie lo ha certificado, sino los nombres estarían plasmados acá. Así que por eso lo correcto va a ser que a medida que lo vemos vayamos interactuando. Así se hace de hecho más entretenida también la charla, si alguien quiere aportar algo, compartir algo. A todos esos trabajos los vamos a encontrar hechos sobre las rocas de color negro que están al pie de las paredes allá. Realmente se supone que el hombre trabajaba ahí con una piedra, raspando o cincelando, o sea que ellos sacaban la pátina negra buscando contraste. Y la representación podría ser el hombre llevando sus animales, indicando pastoreo, indicando domesticación, o sea, indicando el caravaneo también que ellos habrían practicado por el cañón, el camino, digamos. Representaciones hay varias, muchas. La roca, al ser una roca sedimentaria muy blanda y al haber mucha amplitud térmica, hace que la roca trabaje todo el tiempo. O sea, se contrae y se dilata todo el tiempo. Al irse rompiendo los bloques, han ido desapareciendo los trabajos. Por eso han quedado restos de lo que había. Observen lo negro donde está, en lo alto. O sea que las rocas fueron parte de las paredes, cayeron, pero fueron grabadas después. O sea que en el lugar que están las rocas, como las encontramos hoy, habrían sido trabajadas como ejemplo, ¿no? O sea que eso nos indicaría también de que hace 2500 años esto ya era igual que hoy. Árido, inhóspito. Por eso los pueblos no se establecían acá, sino que hacían tránsito por el lugar. Acá observen en el filo de la roca. ¿Se siguen encontrando más? Petroglifos puede que se sigan encontrando, picaderos y todo eso se sigue encontrando, restos de cachao. Podría ser ese el animal que han dibujado ahí. Ah, tiene las patitas aquí. Claro, y en vez de flecha, los rastros, las patas, indicando una escena de caza más que todo. Más arriba hay figuras no definidas también. Y del lado sur de las rocas encuentran colores, miren que son verde, naranja, gris. Son líquenes. Y se puede decir que crecen indicando baja contaminación ambiental. Por eso la encontramos siempre de este lado, que es el lado sur de las rocas. Semicírculo en los paneles, así le permitimos a los señores que puedan leer, que son quienes no comprenden mi riojano. Mi riojano básico, el sanjuanino básico. Tengan en cuenta ustedes que la gente que vivía por acá, que hizo estos trabajos, no tenían nada de todo lo que tenemos nosotros hoy. Entonces cazar un guanaco para ellos habría sido un triunfo. Podían comer todos, almacenar alimentos, lana, cuero, hueso. ¿Cómo no lo iban a representar? La pátina, buscando contraste, miren acá como la pátina ha vuelto a cubrir la parte grabada. Eso estaría indicando que son grabados más antiguos. Lo que aparece presente también es la parte abstracta. Podrían haber sido algunas de estas representaciones hechas bajo estado de trance. Era común que ellos consumieran vegetales con propiedades alucinógenas. Acá nos hablan de cactus que pueden haber utilizado. Por cierto, a eso no tenía acceso todo el pueblo, lo hacían los chamanes o personas de un estatus social importante. Acá observen en estas figuras de acá la mezcla que hay de figuras duales con simetría, geometría. Allá arriba tienen otras representaciones. Ah, ya. ¿Los ves?
Ahora que estamos cerca pueden observar esas plantas también, miren. La hoja suculenta que tienen le provee agua a los animales. La llamamos nosotros hierba del guanaco porque se la comen los animales buscando hidratar. Es una verdolaga en realidad. A nosotros nos podría proveer de agua en un caso de necesitar agua. ¿Vieron acá, aparte de los trabajos, las paredes lo que son? Mirá. O nosotros somos muy chicos o las paredes son muy grandes. ¿Qué dicen ustedes? Mira una planta. Indicando el estatus social de las personas que hayan representado ahí. Se han encontrado cuerpos de personas acá en territorios sueltos y acompañados por parte de sus pertenencias. Y así en otras cuevas o aleros se han encontrado restos de textiles hechos con lana, con fibra vegetal, agujas hechas en madera y bueno, así demás. Lo que es materia orgánica es lo que se pudo fechar y datar para de ahí tener una estimación de tiempo a la cual podrían corresponder estos trabajos que estamos viendo. Por eso decía que desde el 500, el 600 a.C., lo más antiguo, de ahí para adelante, ¿sí? De acuerdo a los fechados que se han hecho. Vamos a ver a los morteros, que es lo último que nos quedaría, y nos volvemos al vehículo. Morteros conocen, me imagino. Sí. Lo acá nunca he visto que hayan crecido plantas como ahora ahí, dentro de los morteros. La cantidad de agua. Sí. Una de las utilidades de esos morteros puede que haya sido la molienda. Al trabajar machacando vainas, frutos, para preparar alimentos, estas personas comerían alimentos mezclados con granos de arena, porque la roca es blanda. Por eso se destacó que los cuerpos que han encontrado todos tenían los dientes chiquitos. Uno de los motivos sería ese, morder arena al alimentarse. Se destacó un cuerpo de una mujer de entre 18 y 20 años, casi sin dientes. En aquellas rocas, si se aproximan, se aprecia muy bien el trabajo, la técnica utilizada. Y en el panel hay fotos de ovillos de fibra vegetal, resto de textiles que han encontrado.